Le fui infiel a mi esposo durante 8 meses con un hombre que conocí en Facebook. Cuando mi esposo lo descubrió no me confrontó. Me preparó una trampa. Y caí completamente. Fui yo la que engañó. Durante 8 meses le mentí a un hombre que no merecía que le mintieran. Y cuando lo descubrió no gritó, no tiró nada, no me confrontó. No hizo ninguna de las cosas que yo esperaba que hiciera. Me preparó una trampa. Y caí completamente. Me llamo Valentina. Tengo 37 años. Y esta es la historia de cómo destruí lo mejor que tenía, y de lo que Marcos hizo después, que todavía no sé si admirar o temer. Todo empezó con una solicitud de amistad en Facebook. No era inusual. Tenía varios cientos de amigos en esa red, conocidos del trabajo, de la universidad. Personas que uno agrega sin pensar demasiado porque el algoritmo la sugiere y el nombre suena familiar o la foto de perfil conecta con algo. La solicitud de Sebastián llegó un martes por la mañana. Teníamos 12 amigos en común, suficiente para que no pareciera un desconocido completo. Su perfil era el de alguien normal, fotos de viajes, publicaciones ocasionales sobre trabajo y libros, nada que llamara la atención de manera particular. La acepté sin pensar demasiado. 3 días después me mandó un mensaje. Cortés, directo, había visto que trabajábamos en sectores relacionados y tenía una pregunta profesional. Respondí. Él respondió. La conversación duró más de lo que debería haber durado para una pregunta profesional. Eso debería haber sido el final. No lo fue. Los mensajes siguieron. Primero espaciados, uno cada varios días, siempre con alguna excusa temática que justificara el contacto. Luego más frecuentes. Luego sin excusas en absoluto, simplemente porque queríamos seguir hablando. Marcos y yo llevábamos 11 años casados cuando empezó todo esto. No era un mal matrimonio, necesito decir eso desde el principio porque la narrativa fácil sería que lo que hice fue culpa de algo que faltaba en casa. Había cosas que faltaban, como en todos los matrimonios largos, conversaciones que habíamos dejado de tener, una distancia gradual que ninguno nombraba directamente, la rutina pesando más de lo que debería. Pero había también cosas reales y buenas que yo elegí arriesgar de manera consciente. Eso es lo más difícil de cargar. No que lo hice sin pensar, sino que lo hice pensando. Lo que empezó en Facebook como mensajes derivó en videollamadas que hacía desde el carro antes de entrar a casa. Luego en un encuentro en persona, casualmente en una conferencia donde los dos sabíamos que el otro iba a estar, aunque nunca lo dijimos directamente. Luego en encuentros que ya no tenían ninguna excusa que los justificara excepto que queríamos vernos. Sebastián tenía 41 años. Era consultor independiente, viajaba con frecuencia, tenía esa libertad específica de alguien que ha construido su vida sin tener que rendirle cuentas a nadie. Era distinto a Marcos no en términos de mejor o peor sino en términos de nuevo, y lo nuevo tiene una intensidad que lo establecido no puede competir. Aunque lo establecido sea más real y más valioso en todos los sentidos que importan. Eso lo entendí demasiado tarde. Durante los primeros 3 meses lo que ocurría en Facebook y en esas videollamadas y en esos encuentros ocasionales existía en una burbuja separada de mi vida real. Marcos no sabía nada, o eso creía yo. Los niños no sabían nada. Mi trabajo no lo sabía. Era una dimensión paralela que yo mantenía con una compartimentación que en su momento me parecía control y que hoy reconozco como disociación. La burbuja empezó a complicarse en el 4.º mes. Sebastián quería más. No de manera presionante, sino de la manera en que alguien que siente algo real naturalmente quiere que ese algo tenga más espacio. Quería verme con más frecuencia. Quería que yo tomara decisiones sobre lo que estaba pasando. Yo no quería tomar decisiones. Quería seguir en la burbuja donde todo era intenso y sin consecuencias. Eso no era sostenible. Lo sabía y lo ignoré. Durante el 5.º y 6.º mes la situación creció de maneras que yo no había planeado. Los mensajes de Facebook se habían mudado a WhatsApp hacía tiempo, más privado, más difícil de rastrear, más fácil de borrar. Había desarrollado hábitos de precaución que en otro contexto hubieran sido señales de alarma evidentes, borrar conversaciones regularmente, tener el teléfono siempre encima. Revisar 2 veces que había cerrado todas las pestañas antes de dejar el computador. Marcos no decía nada. No preguntaba. No había señales de que sospechara. Eso me hizo creer que estaba siendo cuidadosa. No lo estaba haciendo. Solo no sabía lo que Marcos ya sabía. El 7.º mes Sebastián me dijo que había tomado una decisión importante. Que había aceptado una oferta de trabajo en otro país. Que se iba en 6 semanas.
Que quería saber antes de irse qué significaba todo lo que habíamos tenido. La conversación que tuvimos en el café discreto donde nos habíamos visto tantas veces fue la más honesta que habíamos tenido en 7 meses. Sebastián fue directo, me preguntó si estaba dispuesta a hacer algo real con lo que sentíamos o si siempre iba a hacer esto, encuentros a medias en lugares donde nadie nos conocía. Me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Me preguntó si amaba a mi esposo. Le dije que sí. Me preguntó entonces qué estaba haciendo ahí. No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta que tenía no me dejaba bien parada. Le dije que no podía seguir. Que lo que habíamos tenido había sido real pero que no tenía un futuro que yo pudiera construir. Que me quedaba con mi vida. Salí del café convencida de que había tomado la decisión correcta. De que lo que había pasado durante 8 meses quedaría enterrado en el pasado. De que podía volver a casa y reconstruir algo mejor con lo que ya tenía. Estaba equivocada en algo fundamental. Creía que la decisión era mía. No lo era. Marcos había tomado la suya semanas antes. Llegué a casa ese viernes por la noche y Marcos estaba en la sala con una copa de vino y una expresión que nunca había visto en él. Tranquila de una manera específica que no era su calma habitual. Era la calma de alguien que ha tomado una decisión y que ya no tiene nada que perder en la conversación que viene. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien. Que había sido una semana larga. Me dijo que imaginaba. Algo en ese comentario me detuvo. Era demasiado específico. Demasiado cargado de algo que no podía identificar todavía. Le pregunté qué quería decir. Sacó su teléfono. Lo puso sobre la mesa frente a mí. En la pantalla había una captura de pantalla. Era una conversación de Facebook. Una conversación mía. Del principio de todo, de los primeros mensajes con Sebastián, cuando todavía estábamos en esa etapa de excusas profesionales que los dos sabíamos que no lo eran. Me quedé mirando esa pantalla sin poder hablar. Deslizó el dedo. Otra captura. Otra. Otra. Había semanas de conversaciones. No las recientes, esas las había borrado con cuidado. Pero las del principio, cuando todavía no había desarrollado los hábitos de precaución que vinieron después, esas habían quedado en el servidor de Facebook y Marcos había encontrado la manera de acceder a ellas. Le pregunté cómo. Me dijo que eso no importaba. Le pregunté desde cuándo sabía. Me dijo que desde el principio. Procesé eso en silencio durante un tiempo largo. Desde el principio. Mientras yo construía mi burbuja cuidadosamente, creyendo que era invisible, Marcos había estado observando. No de manera pasiva, activamente. Documentando. Esperando. Le pregunté por qué no había dicho nada. Me dijo algo que tardé semanas en procesar completamente. Me dijo que había querido saber qué iba a elegir yo. Que cuando descubrió los mensajes había tenido 2 opciones, confrontarme de inmediato o esperar para ver si yo tomaba la decisión de terminar sola. Que había elegido esperar porque necesitaba saber si había algo en mí que pudiera elegir lo correcto sin que nadie me obligara a hacerlo. Me dijo que me había seguido el martes anterior. Que había estado en el café, no adentro, sino afuera, desde donde podía ver sin ser visto. Que había visto mi cara cuando salí. Que había leído en esa cara que algo había terminado. Le pregunté qué hubiera pasado si yo no hubiera terminado con Sebastián. Me dijo que habría tenido una conversación diferente. Que habría tomado decisiones diferentes. No me dijo cuáles. No era necesario. Luego me dijo algo más, algo que no esperaba y que fue lo que más tiempo me costó procesar de toda esa noche. Me dijo que durante esos meses de observación había revisado todo lo que había entre nosotros. Que había pensado en los 11 años. En lo que habíamos construido. En los niños. En las versiones de sí mismo y de mí que existían en esa historia compartida. Que había llegado a la conclusión de que amaba esa historia más de lo que amaba su orgullo. Y que por eso había esperado en lugar de reaccionar. Que si yo hubiera elegido a Sebastián, él habría tenido su respuesta. Pero que si yo elegía quedarme, por mí misma, sin que nadie me obligara, eso le decía algo sobre lo que todavía podía existir entre los dos. Me quedé mirándolo durante un tiempo largo. El hombre que creía conocer después de 11 años resultó tener una dimensión que nunca había visto. Una capacidad de control y de paciencia y de amor que no había sabido que existía. No sé si eso me asusta o me impresiona. Probablemente las 2 cosas al mismo tiempo. Lo que siguió durante los meses posteriores fue lo más difícil y lo más honesto de nuestro matrimonio. Marcos propuso terapia.
No como condición para quedarse, como condición para intentarlo de verdad. Me dijo que si yo quería que el matrimonio continuara tendría que estar dispuesta a entrar a ese proceso sin reservas. A hablar de todo, no solo de Sebastián, sino de lo que había llevado a esa situación. De lo que faltaba. De lo que ninguno de los dos había sabido nombrar durante años. Las sesiones fueron lo más incómodo y lo más necesario que hemos hecho juntos. Salieron cosas que ninguno había dicho en voz alta. Dolores viejos. Expectativas que habían crecido en silencio sin que nadie las nombrara. La distancia gradual que había creado el espacio donde Sebastián había podido entrar. Marcos también habló. De maneras en que él había fallado en el matrimonio, no de la misma manera que yo, pero de maneras reales. De cómo había dejado de priorizar cosas que importaban. De cómo la rutina lo había consumido tanto que había dejado de ver señales que con el tiempo había aprendido a leer demasiado tarde. Eso fue lo más difícil de escuchar. No porque me absolviera, no lo hacía. Sino porque me mostraba que la historia tenía más capas de las que yo había querido ver cuando era más cómodo tener un solo responsable. Hoy llevamos 18 meses desde esa noche en la sala. Seguimos casados. No porque el matrimonio se haya reparado de manera mágica, sino porque los dos decidimos que lo que teníamos valía el trabajo de reconstruirlo sobre una base más honesta de la que había existido antes. Marcos nunca ha vuelto a mencionar a Sebastián. Ni una vez en 18 meses. No sé si eso es fortaleza o algo que todavía carga en silencio y que en algún momento va a pesar demasiado. Esa pregunta me la hago a veces sin respuesta. Lo que sí sé es algo que aprendí de la manera más difícil posible. Que Facebook no es solo una red social. Es un registro de todo lo que uno hace en ella, incluyendo las cosas que uno hace creyendo que son privadas. Que la privacidad que uno cree tener en una pantalla es una ilusión que dura exactamente hasta que alguien con suficiente motivación decide romperla. Y que a veces el hombre que uno cree conocer completamente después de 11 años resulta ser capaz de cosas que uno nunca imaginó, para bien y para mal. Marcos fue capaz de esperar meses con pruebas en la mano para darme la oportunidad de elegir bien por mí misma. Eso no lo olvido. Y tampoco olvido que casi no lo elegí.